Ya dediqué un vídeo a Pau Botella, ahora lo hago a Roberto Vaquero. En ambos casos es sobre el anarquismo. Probablemente en el vídeo me veréis enfadado. Mira cómo le han tirado. Mira, viene. ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Se ha enfadado! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Se ha enfadado! Ha tirado una mierda. Pero no hay problema, no me lo tomo algo personal, simplemente que en el transcurso de vídeo pues hay momentos en los que me voy a enfadar, pero sin más, sin más. En primer lugar, quiero hablar de los antecedentes, ¿no?, de la República, de la Guerra Civil y del papel que tienen los anarquistas ahí. Durante la dictadura de Primo de Rivera, la CNT prácticamente se disolvió, esperó un mejor momento para realizar sus tareas. No, no es que se disolviera, es que había sido duramente reprimido como consecuencia de haber creado el grupo Los Odiarios, que era un grupo terrorista que atacaba y asesinó a muchos dirigentes, muchos patrones, incluso algunos obispos, los que eran responsables en aquel momento de la represión, de la opresión y la miseria del pueblo, en especial de la clase obrera, de la clase campesina. Como consecuencia de esto, pues los anarquistas no es que se disolvieran por iniciativa propia, sino que fueron reprimidos y por tanto, como consecuencia hubo su disolución. El momento fue para ellos la República, en la cual hicieron 4 insurrecciones en los 3 primeros años y facilitaron el ascenso de la CEDA, de la derecha, al poder, del bienio negro. Entonces, en la dictadura no, cuando llegó Dámaso Berenguer, sustituyendo a Primo de Rivera, lo que hicieron fue pedirle permiso para existir. Y en ese... No, Damaso Berenguer es lo que se vino a llamar la dicta blanda, y en esa dicta blanda él prefirió, para evitar una insurrección o una revolución contra él, pues de nuevo restablecer las libertades políticas que habían sido eliminadas con Primo de Rivera, con el anterior. En esa restauración de libertades políticas, evidentemente los anarquistas, entre otros reprimidos de diferentes ideologías, pues vuelven a España o son liberados o ya empiezan a salir de la clandestinidad. Y durante la República hubo insurrecciones anarquistas, puede ser, pero la más famosa es la fracasada insurrección comunista de Asturias de 1934. época no hacían nada, pero sin embargo en la República se dedicaron, pues como siempre, a molestar, a destruir, ¿no?, a crear problemas que luego posteriormente se agravaron. Claro, en un sistema burgués, chicos, no podéis ni destruir ni molestar, ¿eh? Tenéis que, como los comunistas hicieron, entrar dentro del Parlamento burgués. En primer lugar, el primer conflicto es sobre la visión del ejército, es decir, los anarquistas tenían tácticas panchovillescas, en la cual el miliciano va con su escopeta al frente, lucha, luego se va a su casa a dormir y, bueno, la disciplina pues brilla por su ausencia. O sea, que... Bueno, que hubo excepciones de gente así, correcto, pero no, Pancho Villesco fue la Guardia Roja de Lenin, eso fue Pancho Villesco. Pancho Villesco son los comunistas españoles que desde 2014 han ido a Ucrania a luchar contra el gobierno ucraniano con esa misma táctica panchovillesca, es decir, iban a luchar, luego se iban donde podían a dormir en cualquier casa o hotel y luego al día siguiente otra vez a luchar. Eso sí que es Pancho Villesco. No, los anarquistas, por ejemplo Juan García Oliver, que era anarquista, que era de la CNT, él creó las escuelas populares de guerra, es decir, unas escuelas para gente novata, para gente totalmente nueva en el tema militar, para prepararla y en unos meses poderla enviar al frente. Las columnas de Durruti, grandemente conocida, Cipriano Mera, que era un albañil, era anarquista y que fue dirigente de una división muy importante en Madrid. Cómo Barcelona supo defenderse del golpe de Estado gracias a que los anarquistas supieron organizarse días antes a ese golpe de Estado que estaba prácticamente anunciado y sabido por todos los españoles. Así que no, Pancho Villesco no. Los anarquistas se organizaron bien militarmente, igual que Hito Magnov en Ucrania. Si los anarquistas se caracterizaron por algo en la guerra, fue precisamente por actuar en la retaguardia. Luego hablaré del Consejo de Aragón, etcétera, etcétera. Es decir, ellos se quieren ser los amos de la retaguardia. Y en la retaguardia robaban, asesinaban, quemaban cosas, etcétera, etcétera. Que para ellos les parece algo muy revolucionario, pero estar quemando iglesias no es revolucionario. Bueno, primero de todo que quemar iglesias se quemaban durante la República. En la Guerra Civil apenas se quemaron, comparado con la República, y evidentemente en la República no eran solo anarquistas los que las quemaban, también eran comunistas. Segundo, en la retaguardia lo que se creó fue la experiencia libertaria, es decir,
el comunismo libertario. En muchos pueblos, en muchas zonas de esa España republicana, los anarquistas dispusieron asambleas para que el pueblo, los obreros, los campesinos, decidieran qué hacer con sus pueblos, que decidieran qué hacer con las tierras y con las fábricas. Eso fue lo único. A los comunistas les daba envidia y por eso intentaron derrocarlo. Lo que hace es que la gente se ponga en contra, la gente criminaliza a toda la izquierda, a toda la gente que estaba haciendo realmente cosas de progreso en esa época y nos meten a todos en el mismo saco. Una iglesia es un bien nacional, independientemente de lo que pienses de la religión, etcétera, etcétera. Lo que es la iglesia en sí es un bien nacional. Bueno, si eres historiador sabrá que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, ¿no? Es decir, que dedicarte a quemarlo o hacer otras barbaridades que hacían en la retaguardia, lo único que sirve es para criminalizar a todo el mundo. Por lo tanto, esas actitudes de robar, de asesinar, lucrarse, como lo vamos a hablar después, no son de progreso, no es algo revolucionario, es profundamente reaccionario, porque lo que sirve es para que los otros, que son los que vinieron después, les facilitaron el terreno para poder llegar a sus objetivos antes. Que son los que vinieron después. A ver, pero estamos hablando durante la República, en la Guerra Civil, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo se robaba y se mataba? ¿Cuándo se asesinaba? ¿Cuándo se quemaba? Es que va de un sitio a otro. Y de una forma más firme. Es decir, su papel fue totalmente reaccionario. Actuaban en la retaguardia, pero sin embargo luego cuando había problemas dejaban abandonados los frentes. Y hay Pero si actuábamos en la retaguardia no podemos estar en el frente, o estábamos en el frente o en la retaguardia. A ver, en la retaguardia lo que hubo fue sobre todo el comunismo libertario, de forma parcial o de forma total, que de hecho en algunos sitios ni siquiera existía el dinero. Y en el frente, no solo gracias a esa retaguardia que financiaba, que daba comida y armamentos a ese frente donde había todo tipo de ideologías, no solo los comunistas, también estaban los anarquistas. No solo ese frente luchaba como podía, ya que casi todo lo que el gobierno de la República quería dar de armamentos, al redistribuirlo, se lo daba sobre todo a Madrid, al frente de Madrid. Claro, tú me dirás cómo se defienden los otros frentes si no tienen casi armamento, si no tienen casi con qué luchar, con los puños. ¿Se ponen a luchar con los puños? Sí, claro. Múltiples ejemplos de esto. Por lo tanto, ¿qué van a decir ellos sobre el papel del ejército? Cuando critican al Partido Comunista, lo que deberían hacer los anarquistas antes de criticar, ¿no?, ese papel de los comunistas en la guerra civil, claramente es lavarse la boca con esto. Bueno, y lo que deberían hacer los comunistas antes de criticar el papel heroico de los anarquistas en la guerra civil es limpiarse la boca con esto, con espátula, quitarse toda la mierda de la boca cada vez que hablan de los anarquistas. Es lo primero que deberían de hacer antes de hablar del papel heroico y ejemplarizante que tuvieron los comunistas durante la Guerra Nacional Revolucionaria, la Guerra Civil Española. Heroico ninguno. Vosotros mismos renegáis de vuestros estándares, que son Carrillo, que son la Pasionaria y otros. Renegáis vosotros mismos. Vosotros mismos hicisteis una segunda guerra civil contra el POUM dentro de la propia guerra civil. Vosotros mismos sois los que criticáis que Estados Unidos maneja España como quiere, o Alemania a través de la Unión Europea. Y vosotros apoyáis que la URSS hiciera lo que quisiera con el gobierno de España, en el que tenía títeres dentro del propio gobierno de España. De hecho, Jesús Hernández tiene un libro que claramente lo dice. Yo fui ministro de Stalin. Así que no, vosotros sois los que deberíais de avergonzaros con el papel que hicisteis. También se ha criminalizado mucho, por ejemplo, la cuestión de Durruti, ¿no? Los asesinos estalinistas malvados que asesinaron a Durruti. Durruti era una persona que admiraba la Unión Soviética de Stalin, que era una persona que le gustaba la disciplina, que era una persona que confrontaba precisamente con los propios anarquistas, precisamente por las tácticas panchovillescas que tenían. Es una persona que se estaba acercando al Partido Comunista. Y a Durruti le matan de un tiro por la espalda. Y era gente de su propia columna. Por lo tanto, los malvados estalinistas que dicen los anarquistas no pudieron matarle. Le mataron ellos mismos, porque hubiera acabado seguramente como acabó José Díaz, que era de la CNT, siendo del Partido Comunista. Y eso es algo que no podían permitir. Entonces, que nos echen los muertos que no han matado los comunistas a nosotros, no tiene ningún sentido. Bueno, tiene las mismas pruebas de quién mató a Durruti, de qué bando era el que mató a Durruti, las mismas pruebas que demuestran que Durruti estaba muy cercano al Partido Comunista y admiraba a Stalin. Bueno, como no tiene pruebas, seguimos adelante. Los sucesos de mayo están muy mitificados por esta gente y muy criminalizados, las posiciones, ¿no?, y los actos que tuvieron allí lugar por parte de los comunistas.
Cuando en realidad esos sucesos de mayo es algo que sí que hay que reivindicar. Todo republicano español o todo comunista español debería de reivindicarlos. Los anarquistas habían sido dominadores absolutos de la situación en Barcelona, por lo menos en lo que es la lucha social, durante muchos años. Llegaron a ser la pistola obrera de Barcelona, que se jactaban ellos mismos de serlo. Hay que tener en cuenta que... Bueno, está mezclando porque la pistola obrera de Barcelona no tiene nada que ver con los sucesos de mayo ni con la guerra civil, eso es mucho anterior, muy anterior. Los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. El Partido Comunista era ínfimo, prácticamente inexistente, y el POM era mucho más grande, que era un partido trotskista. Los anarquistas y el POM, pues como siempre, las alimañas actúan de la mano. Allí... No, hombre, los marxistas os lo coméis vosotros, el POM era marxista, para vosotros marxistas, eso son de los vuestros, eso para vosotros lo coméis. Pasa, lo que no puede ser es que vosotros seáis los comunistas que te gustan a ti y los otros sean los comunistas que no te gustan a ti, por tanto ya no son comunistas. No, todos sois lo mismo, con vuestras divisiones. En estas condiciones explotan del 3 al 8 de mayo explotan los sucesos de mayo. Los anarquistas, pues que funcionaban como funcionaban y hacían lo que les daba la gana en Barcelona y controlaban el edificio de la Telefónica. No, que los anarquistas no controlaban nada. Vamos a ver, que hubo fábricas en Cataluña donde era la clase obrera la que dominaba, la que controlaba, la que decidía, la que se autoorganizaba. Los anarquistas no organizaban nada. Segundo, en Cataluña, los anarquistas, a pesar de haber sido los grandes defensores de Cataluña contra los fascistas, decidieron unirse al resto de fuerzas antifascistas y se unieron en una coalición. Por tanto, no controlaban, no mandaban, no dominaban en Cataluña ni en Barcelona. Esa coalición antifascista estaba formada por la CNT, también estaba formada por Esquerra, por los Rabassaires, por sindicatos, por diferentes partidos, luego ellos también estaban comunistas. Así que, ¿qué van a dominar? Debido a que querían recuperar ese edificio, los anarquistas empiezan pues vamos a llamarlo insurrección, en la cual pues empiezan a tomar la calle, ¿no? En Barcelona empieza a haber conflicto con los guardias de asalto republicanos y con los comunistas. Los comunistas se atrincherarán... No, con los comunistas que te gustan a ti. En el otro bando también estaban los comunistas, los que no te gustan. Nosotros reivindicamos totalmente ese espíritu del 37, pero de resistencia y lucha contra ellos, de lucha exitosa además. Por lo tanto, esos sucesos de mayo que fueron lamentables, dedicarse a hacer la revolución social en su imaginación con la piruleta y bailando, en vez de... Hombre, la revolución es en tu imaginación, que os creéis que por tener YouTube y poner unas cuantas pancartas en los puentes vais a cambiar algo en este país. Eso también es una imaginación de piruleta, creer que España va a ser comunista por lo que estáis haciendo. Que es respetable, pero eso sí que es el mundo de Yuppie. Ganar la guerra y luego ya hacer la revolución, pues esos planteamientos quedaron en un segundo plano y ya no volvieron a ser principales a partir de ahí en toda esa región. Otro asunto muy conocido también en este periodo es el tema del Consejo de Aragón, el socialismo libertario, ¿no? Ese ejemplo práctico del socialismo libertario, que en realidad eran las actitudes mafiosas de los anarquistas, los cuales, como eran mayoría allí, porque claro, era más fácil estar allí que en el frente. Entonces lo que hacían era acumular las armas y no llevarlas al frente y tenerlas escondidas, expropiar y esconder las riquezas en huertos y en otros sitios para luego sacarlos al país, que les pillaron en múltiples veces sacando riqueza del país para no sé qué hacer, la verdad. Pues mira, si lees un poco, yo en la descripción voy a poner algunos enlaces para que la gente lea lo que pasó en España, en Aragón además justamente. La gente, los pueblos, decidió que frente a unas tierras que estaban incultivadas, que estaban abandonadas por los terratenientes, por los fascistas y por otros elementos, decidieron autoorganizarse. Los anarquistas simplemente dispusieron las asambleas para que ellos decidieran. Decidieron la gran mayoría de los campesinos colectivizar esas tierras, y al colectivizarlas pues produjeron mucho más de lo que se estaba produciendo antes y quisieron vender. Ante esto, evidentemente, la envidia de los comunistas y el odio del propio Estado republicano, que no aceptaba que hubiera vida más allá de su estatismo, bloqueaba cada vez que podía estas ventas al exterior, donde gracias a ellas se podía obtener riqueza. La zona republicana podía producir
más alimento, parte de ese alimento dárselo al frente y además también producir armamento y parte de ese armamento dárselo al frente. Yo no sé qué ve tan mal. Lo de las armas se recuperaron cuando se intervino el Consejo de Aragón, fueron llevadas al frente. Las armas no había ninguna prácticamente, porque si hubiera habido realmente armas en posesión escondidas, se hubieran utilizado cuando los comunistas fueron a reconquistar Aragón, lo cual me parece vergonzoso que hicieran eso. Gente sana y que podía estar combatiendo en el frente estaba allí haciendo sus cosas. Se oprimió brutalmente a los campesinos y quien no estaba de acuerdo con ellos pues era fusilado o encarcelado. Mentira, hubo miles y miles de individualistas en todas las zonas libertarias que no quisieron participar de las colectividades y se les respetó con su propio terreno de tierra cultivable. Eso es mentira. En la circular especial número 6 de la CNT se llama a todos los miembros de la CNT a hacer alianzas con todo aquel que tenga problemas con el Partido Comunista. Es que eso es criminal, es decir... Bueno, si puede mostrar esa circular, de todas maneras, no veo ningún problema en hacer alianzas con quien tenga problemas con el Partido Comunista. Como él entiendo que aceptará, será a los que sean trotskistas, anarquistas, socialdemócratas o incluso liberales que quieran unirse, que no estén bien con su ideología y quieran unirse a sus filas, ¿no? Pues esto es lo mismo, la CNT haciendo alianzas con quienes estaban descontentos con el Partido Comunista porque evidentemente era una basura al servicio de Stalin. Porque esa gente tiene un lugar especial en la historia, que es donde van a acabar todos, un lugar muy especial, que comparten con mucha otra gente, que es este, el cubo de la basura. Muy bien, vosotros tenéis este, que es la bolsa de patatas, donde os comemos cada vez que hablamos del papel de los comunistas y el papel de los anarquistas en la guerra civil. Aquí, con patatas os comen. Otra cuestión importante es el golpe de Casado, que aquí solo voy a decir una cosa, que hay mucha mitificación de que no, fueron los republicanos de derechas con los socialistas de derechas, que eran anglófilos, hicieron ahí unos sus tejemanejes y entregaron el gobierno a Franco porque querían en realidad que no hubiera más sangre entre hermanos, etcétera, etcétera. ¡Venga, hombre! Las divisiones anarquistas dejaron los frentes y se fueron a Madrid para luchar contra los comunistas. Los comunistas murieron y fueron fusilados, muchos de ellos, por enfrentarse a Casado, porque la gran mayoría de los comunistas y de las divisiones donde eran mayoría los comunistas estaban en el frente y no los podían abandonar. Por eso triunfó el golpe de Casado, que me gustaría hacer un vídeo más adelante de por qué triunfa y por qué es un error del Partido Comunista permitir que Casado estuviera ahí en la retaguardia. Ese es el problema, el control de la retaguardia también, en la cual toda esta chusma pudo hacer lo que quiso. Y eso es un problema que habría que haber solucionado, pero bueno, ya hablaremos en otro vídeo sobre esto. Pero hay una cosa que quiero decir muy claro, aparte de la participación infame de los anarquistas de entregar España a Franco, aparte de eso, mucha gente dice, no, pero eran los anarquistas que sí, que son muy malos. Con Casado no fueron los anarquistas en sí, sino algunos anarquistas y algunos republicanos de derechas. Casado tenía el carné de la CNT. Tenía el carné de la CNT. O sea, no es que fuera un republicano de derecha, sino que estaba con ellos. Los anarquistas son una columna principal de quintacolumnismo, de acabar con la República y de entregársela a Franco. En el golpe de Casado fueron, una columna vertebral del golpe. Y por último hay una... Casado fue uno de los máximos dirigentes del ejército republicano gracias a Indalecio Prieto, gracias a los socialistas. Él no fue nunca de la CNT, era parte del bando, en todo caso, de ninguno, pero en todo caso, si era de alguno, era el del PSOE. Yo entiendo que duele que Cipriano de Mera, un albañil anarquista, pudo dirigir una división de anarquistas, se cepillara a todos estos comunistas en Madrid. Es normal, ¿sabes? Cuando crees que son panchos villescos y te acaban acribillando. Cosa que quiero decir, porque la gente habla mucho. No, es que nosotros no recibimos subvenciones, nosotros no nos presentamos a las elecciones, ni a las estudiantiles, nosotros no nos registramos de no sé qué, nosotros no sé cuánto, como si fueran los más puros del mundo. Entonces, la CNT se tendría que cambiar el lema. Ni subvenciones ni liberados, pero reparación histórica sí. Y si no nos dan suficiente reparación histórica, les denunciamos y pedimos más. Ahí sí nos metemos en juicios. Ahí sí queremos juicios con el Estado. ¿Pero por qué pedís juicios? Si es por la justicia burguesa, ¿por qué hacéis esto, hombre? Hombre, yo entiendo que cuando alguien te roba, el que te lo devuelve es el propio ladrón. Entonces habrá que reclamárselo al ladrón. Claro, el Estado, durante la Guerra Civil, después, durante el franquismo,
robó todo lo que era de la CNT y posteriormente, hasta hace unos años, el Estado devolvió parte de inmuebles, otros muebles ya no servían, ya estaban o destruidos o servían para otros fines, en forma de dinero, devolverle a la CNT lo que había sido robado. En eso no me parece mal, ¿no? Te roban, reclamas, te lo devuelven. No hay mucho más. Justicia burguesa, denunciar, sí. Va a ser un sindicato, aparte de piquetes, aparte de presionar no solo en piquetes en persona, sino también a través de las redes sociales o a los empresarios para que cumplan con lo firmado con los trabajadores. También la CNT, evidentemente, denuncia cuando los trabajadores lo reclaman, cuando los trabajadores quieren, denuncian a los empresarios. Entonces, los juicios en la CNT no es algo raro. Es un sindicato relacionado con lo laboral y por tanto hay muchos juicios y muchos conflictos laborales. Sí, yo sé que causa envidia ver cómo los anarquistas, con sus dos huevos, rechazan las subvenciones del Estado y rechazan formar parte de las elecciones sindicales. Por tanto, rechazan así tener liberados. Yo sé que causa rabia que hagan lo que dicen y lo que piden de otros. Yo animo a que todos los sindicatos hagan eso. De esa manera yo creo que, aparte de que se restauraría la confianza que los trabajadores han perdido en los sindicatos, también se restauraría y se elevaría la conciencia social, la conciencia de clase que los trabajadores han perdido. Bueno, hasta aquí, espero que no se os haya hecho muy largo. Quien quiera comentar algo para aportar, sea en contra de mi opinión o sea a favor, es bienvenido, y normalmente yo casi todos los comentarios los contesto, así que Roberto Vaquero, Santiago Armesilla y otros, la verdad que han hecho muy bien estos últimos años de plantar cara a esta moda del liberalismo, a esta moda del procapitalismo que había en Internet, pero creo que también es necesario canales que sean favorables al anarcocomunismo, al anarquismo, pero sin necesidad de ser progres. Nada, a ver qué cancioncita os pongo ahora. Venga, un saludo, pasarlo bien. Cuando les faltan el frijol y las tortillas, qué falta que hace que reviva Pancho Villa, qué falta que hace que reviva Pancho Villa.